Y ahora quiero hablar un poco sobre el tipo de fluidos con los que yo he trabajado toda mi vida académica, que son los fluidos generalizados de Newton, o fluidos newtonianos o no newtonianos. Aquí muestro una gráfica que es muy fácil de entender, donde tenemos el esfuerzo, que significa la fuerza por unidad de área que se le aplica al fluido, versus la rapidez de deformación. Yo creo para entender este concepto, para aquellos que no están familiarizados con este tipo de, de término, eh, en un fluido podemos observar diferentes tipos de deformaciones, dos en particular. Aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas X, Y y Z, y vamos a imaginar que tenemos un elemento de fluido, un cuadrado, un pequeño cuadrado. Entonces, el primer tipo de deformación que observamos en un objeto deformable, en este caso un fluido, tenemos las deformaciones extensionales, donde aplicamos una fuerza en la misma dirección, en X, donde vamos a estirar este elemento de fluido y vamos a observar un cambio en el volumen del elemento de fluido. La forma va a ser similar, pero el volumen va a cambiar. ¿Y cómo medimos qué tan grande fue esa deformación extensional? Pues para medir la magnitud de esa deformación extensional, utilizamos la derivada de la velocidad en dirección X con respecto a X. Esto aquí es un poco difícil de visualizar qué tanto se deformó el fluido, pero si utilizamos, si ustedes recuerdan en sus clases de física que la velocidad se puede representar como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Aquí separamos la velocidad y aquí tenemos nuestra derivada de la velocidad. La derivada, esto es la velocidad y aquí tenemos la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Y si utilizamos la regla de la cadena, podemos sacar esta derivada del tiempo e introducir la derivada con respecto a la posición. Entonces, aquí tenemos esta nueva derivada, que significa que esta derivada nos va a decir cómo cambia la configuración del elemento material en la misma dirección. Es decir, cómo va a cambiar la longitud del elemento de fluido en dirección X con respecto a la configuración inicial, con respecto a la misma dirección en la que se está deformando. Y la derivada del tiempo nos va a decir cómo cambia la longitud del elemento deformable con respecto al tiempo. Y esta derivada nos indica la magnitud de las deformaciones extensionales. En contraste, tenemos las deformaciones de corte, o shear deformations, en las que son, aquí tenemos deformaciones de corte, en las que se va a aplicar una fuerza tangencial. En este caso la vamos a aplicar en esta cara del elemento del fluido y vamos a hacer un corte, lo que va a ocasionar el volumen no va a cambiar, únicamente va a cambiar la forma. Aquí podemos ver cómo se forma un ángulo con respecto a la configuración inicial y entonces la magnitud de la deformación de corte es dada por esta velocidad, por esta derivada de la velocidad. Y aplicando el mismo racionamiento aquí, nos va a decir cómo varía la longitud en esta dirección, en dirección X, que es donde se está aplicando la fuerza en esta dirección, con respecto al tiempo. Entonces aquí tenemos los dos tipos de deformaciones que se observan en elementos deformables. En este caso estamos interesados en fluidos o líquidos. Y bueno, una vez que ya entendimos este tipo de deformaciones, eh, Newton estudió estas deformaciones y derivó lo que se conoce como la ley de viscosidad de Newton. Para fluidos simples como el agua, el esfuerzo, la fuerza aplicada por unidad de área en el agua versus
la rapidez de corte, Newton observó que esta relación siempre es lineal. Si aumentas la, el esfuerzo cortante, va a aumentar la rapidez de deformación. Y hay una constante que, si recuerdan, que la pendiente de esta curva es la viscosidad. Entonces la ley de viscosidad de Newton nos dice que la rapidez, no, que el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad multiplicada por la rapidez de deformación. La viscosidad es aquella propiedad física de un fluido que se opone al movimiento. Entonces, mientras más grande, mientras más pequeña sea la viscosidad, el fluido se va a deformar más fácilmente, se va a mover más fácilmente. Pero si la viscosidad es grande, entonces el fluido se va a oponer más al movimiento. Eh, esta relación lineal se conoce como el fluido de Newton, pero en nuestra vida cotidiana nosotros observamos otro tipo de comportamientos. Eh, Observamos el comportamiento adelgazante, que es shear thinning, pero también tenemos el fluido, el comportamiento dilatante, que es el shear thickening behavior, donde se observa un comportamiento no lineal. A este tipo de fluidos se les conoce como fluidos no newtonianos, que son los que no exhiben un comportamiento lineal en sus curvas de esfuerzo contra rapidez de deformación. Y la viscosidad en este tipo de fluidos, en el newtoniano, siempre vamos a observar una viscosidad constante, pero en fluidos adelgazantes, en shear thinning fluidos, vamos a observar una viscosidad que disminuye con la rapidez de deformación. Un ejemplo de este tipo de fluidos son la pintura. Por ejemplo, si tú alguna vez has pintado pintura en tu casa, si has usado pintura en tu pared, puedes notar que tú estás utilizando una brocha, colocas la brocha en la pintura y empiezas a aplicar una fuerza con la brocha a la pared. La brocha tiene pintura, entonces tú empiezas a aplicar una fuerza para colocar la pintura en la pared. Al inicio notas que la pintura se siente un poco viscosa, pero conforme tú vas aplicando más fuerza a la brocha, vas a notar que el fluido se va a sentir menos viscoso. Y es porque tú estás aplicando una rapidez de deformación cada vez más grande, lo que resulta en una disminución de la viscosidad de la pintura. Ese comportamiento, como digo, se le conoce en español como fluido adelgazante. El caso contrario es en lugar de, si tú aumentas mayor fuerza o mayor deformación de corte al fluido, en los fluidos dilatantes tú vas a observar un aumento en la viscosidad. Yo voy a hablar un poco más de este fenómeno al final de esta presentación, porque es un fenómeno muy interesante que me gustaría mostrar. Yo incluso hice un experimento donde demuestro este comportamiento y esto va a ser ilustrado al final. Y bueno, para describir las curvas de viscosidad para este tipo de fluidos, los modelos más famosos son los modelos de potencia, donde tenemos que la viscosidad del fluido va a depender de una viscosidad cero, la viscosidad que se observa cuando el fluido está en reposo, y esta viscosidad va a cambiar con la rapidez de deformación y con un coeficiente n. Y aquí también tenemos la ecuación de esfuerzo como función de la viscosidad y como función de la rapidez de deformación. Y si sustituimos esta ecuación en esta, obtenemos esta relación. Si el coeficiente es 1, tenemos el caso newtoniano, que es cuando observamos una relación lineal entre el esfuerzo de corte y la rapidez de deformación. Si el coeficiente es menor a 1, observamos un fluido adelgazante, que es donde observamos una disminución de la viscosidad con la rapidez de corte, o shear thinning behavior. Y si el coeficiente es mayor a 1, observamos el comportamiento opuesto, que es el fluido dilatante, o el shear thickening behavior.
Otro tipo de fluidos que exhiben un comportamiento interesante, un comportamiento complejo, son los fluidos que exhiben viscoelasticidad. La visco el fenómeno de la viscoelasticidad está presente en fluidos de interés industrial, como por ejemplo plásticos, y viscoelasticidad. Para entender este fenómeno necesitamos entender las leyes básicas de la ley de elasticidad de Hooke y la ley de viscosidad de Newton, que ya hablamos sobre ella en la diapositiva anterior. Bueno, los fluidos viscoelásticos son aquellos materiales que exhiben simultáneamente comportamiento viscoso y elástico cuando se están deformando. Eh, Cuando decimos que exhiben comportamiento elástico, tenemos que estudiar un poco la ley de Hooke. Eh, la ley de Hooke habla sobre el comportamiento en los resortes. Un resorte puede ser representado así. Un resorte va a tener una longitud inicial L0. Entonces, cuando estiramos este resorte, el resorte va a incrementar su longitud y va a alcanzar una longitud L. Entonces, el radio de la nueva longitud con respecto a la longitud inicial se le conoce como la deformación, que es representado por esta gamma, y la fuerza aplicada para estirar, para deformar, la fuerza necesaria aplicada al resorte necesaria para deformar el resorte y alcanzar esta deformación es dada por esta ecuación. Eh, Va a haber una constante que se le conoce como el módulo elástico, y qué tan grande sea este valor del módulo elástico nos va a decir qué tan fácil es estirar este resorte. Si, si el módulo elástico es pequeño, eso va a decir que va a ser muy fácil deformar eh, el resorte, porque va a oponer poca resistencia al estiramiento. En cambio, si el módulo elástico es muy grande, va a ser más difícil poder estirar el resorte, porque va a haber más oposición del resorte a estirarse. Y en este lado tenemos la ley de viscosidad de Newton, que ya hablamos anteriormente sobre ella. La ley de viscosidad de Newton está dada por esta ecuación, donde tenemos el esfuerzo va a ser igual a la viscosidad multiplicada por la rapidez de deformación. Y en mecánica de fluidos, el comportamiento viscoso puede describirse como un pistón, este pistón que se utiliza en los carros, donde hay un cilindro y se le introduce un fluido viscoso. Entonces, si la viscosidad del fluido es grande, el pistón va a ser muy difícil que se desplace. En cambio, si la viscosidad del fluido es pequeña, el pistón puede desplazarse más fácilmente. Algunas diferencias importantes entre los resortes elásticos y los fluidos viscosos es que los materiales elásticos se deforman cuando fuerzas son aplicadas sobre ellas, es decir, los materiales elásticos nunca van a olvidar su configuración inicial. Esto quiere decir que una vez que apliquemos una fuerza al resorte va a llegar a una nueva configuración, una nueva longitud L, pero en cuanto removamos la fuerza, este esfuerzo, el resorte va a regresar a su configuración inicial, es decir, el resorte, si lo estiramos hasta L, cuando retiremos la fuerza va a regresar a la longitud inicial L0. Los fluidos, en cambio, se van a deformar cuando actúen sobre ellas, sobre los fluidos esfuerzos, es decir, fuerza por unidad de área. Y aunque desaparezca el esfuerzo, el fluido nunca recuperará su forma inicial. ¿Por qué es importante entender estos fenómenos? Porque el comportamiento viscoelástico, es decir, fluidos que exhiben simultáneamente estos dos comportamientos simultáneamente, eh, este tipo de comportamiento se observa en materiales de interés industrial, en materiales que observamos en nuestra vida cotidiana, incluyendo los polímeros, los plásticos. Y esto es porque los polímeros están compuestos de cadenas moleculares muy grandes. Y estas cadenas moleculares pueden representarse como resortes, pero en realidad las cadenas poliméricas, los polímeros, son
materiales elásticos no ideales, es decir, que van a exhibir una reacción disipativa a la deformación. Es decir, cuando estiramos una cadena polimérica, vamos a hacer que se estire de su configuración inicial L0 a una nueva configuración L. Pero en cuanto removamos esa fuerza que aplicamos para estirar la cadena polimérica, el fluido no va a regresar a la configuración inicial L0, sino que va a regresar a una configuración un poco después de L0. Es decir, no siempre van a recordar siempre su configuración inicial. Y decimos que los fluidos, decimos que los materiales elásticos ideales, que son los resortes elásticos, exhiben una memoria perfecta porque siempre regresan a su configuración inicial L0. Pero los polímeros, los plásticos, exhiben memoria. Sí recuerdan parcialmente su configuración inicial, pero es posible que no regresen a esa configuración una vez que se les ha aplicado una deformación. Y esta es no quiero hablar mucho sobre estas ecuaciones, pero estas son ecuaciones que se utilizan para describir el comportamiento de fluidos viscoelásticos. Estas ecuaciones se le conoce como el modelo de Maxwell, que es el mismo científico que se encargó de estudiar los fenómenos de electromagnetismo. Y la ecuación de Maxwell para fluidos viscoelásticos está dada por esta ecuación, que tenemos una matriz de esfuerzos, un tensor de esfuerzos, y tenemos este término, que parece ser un poco complicado. Esta es una derivada que se le conoce como derivada convectiva, que está dada por una derivada material y estos elementos. No quiero entrar mucho en detalle, pero estas son las derivadas que nos ayudan a describir el comportamiento de fluidos viscoelásticos, y estas derivadas nos garantizan que las deformaciones van a ser las mismas sin importar el marco de referencia. Es decir, no importa lo que observamos aquí en México, lo que observamos en Sudamérica, en Europa, en Asia, esta derivada nos va a garantizar que siempre observemos el mismo comportamiento en todos lados. Y aquí tenemos esta cantidad que se le conoce como el tensor de deformación, que está dado por la mitad de la suma del gradiente de velocidad más el gradiente de velocidad transpuesto. Y esta ecuación es la que sustituimos en las ecuaciones de conservación de momentum. Aquí, ahora pueden ver cómo las ecuaciones gobernantes del flujo de fluido se complican con la introducción del tensor de esfuerzos. Yo quería decir rápidamente que esta ecuación parece ser compleja, pero sí, aquí tenemos una constante, un número que se le conoce como el número de Weissenberg, que dependiendo de su valor nos dice si el fluido viscoelástico se va a comportar más como líquido o más como elástico. Si, por ejemplo, este número de Weissenberg es 0, el esfuerzo va a ser igual a la viscosidad multiplicado por la rapidez de deformación, que recuperamos la ley de viscosidad de Newton. En cambio, si el número de Weissenberg tiende a infinito, este término va a dominar. Y aquí no es tan simple de ver, pero esta ecuación se va a transformar en la ecuación de Hooke para los resortes elásticos. Y este número de Weissenberg se calcula con estos parámetros. Este lambda es un radio entre la viscosidad del fluido viscoelástico dividido sobre el módulo elástico del fluido viscoelástico. Esta es una velocidad característica y una longitud característica. Este tipo de fluidos yo los he trabajado ya desde hace casi más de 10 años, y estas son las ecuaciones con las que yo he simulado flujo de fluidos viscoelásticos. Ahora quiero mostrar un poco de las simulaciones de este tipo de fluidos que he hecho en estos últimos años. Yo simulé fluidos viscoelásticos y otro tipo de fluidos dilatantes y adelgazantes y newtonianos
en este tipo de geometrías, donde tenemos un canal. Tenemos un canal en 2 dimensiones. Tenemos el sistema de coordenadas X e Y. Y nuestro canal es, en nuestro canal vamos a hacer que un fluido se mueva, se desplace de aquí a aquí, con un gradiente de presión. Las dimensiones de nuestro canal es, la altura es de 1 metro y la extensión es de 10 metros. La forma en la que simulamos un canal en software de dinámica de fluidos computacionales, que creamos este dominio y tenemos que especificar otro tipo de información. Por ejemplo, en la entrada del canal, que es aquí, vamos a especificar un perfil de velocidad parabólica que va a adoptar esta forma, en la que tenemos una viscosidad, no, una velocidad que se va a observar en el centro del canal, y la velocidad va a variar en Y. En las paredes vamos a especificar condiciones de frontera de no deslizamiento, que significa que en esta pared y en esta pared la velocidad del fluido va a ser 0. Y en las salidas especificamos condiciones de frontera de flujo totalmente desarrollado. Esto significa que los gradientes de la velocidad van a ser 0. Queremos que la velocidad no cambie aquí en la salida. Yo, como mencioné antes, en mis trabajos, en mis artículos científicos que fueron publicados en este año, yo simulé un fluido que exhibe propiedades adelgazantes, shear fanning behavior, eso quiere decir que la viscosidad disminuye con la rapidez de formación, y utilicé este tipo de mallas computacionales, que es una malla cartesiana con los siguientes tamaños de celda, que delta X, que es el tamaño de celda en dirección X, y el tamaño de celda en dirección Y va a tener estas dimensiones, y utilizo un paso de tiempo de 1 por 10 a la menos 4. Yo resuelvo las ecuaciones gobernantes de flujo de fluidos de un fluido adelgazante hasta el tiempo 8. Y bueno, si quieres ver información completa sobre mis simulaciones, puedes revisar mis artículos, o yo te puedo proporcionar una copia si estás interesado. Y aquí básicamente reporto algunos perfiles de interés. Aquí yo estaba interesado en saber cuál era el campo de velocidad en esta localización del canal, que es cuando X es igual a 9, muy cerca de la salida. Y entonces yo reporto la velocidad en función de la coordenada Y. Es decir, quiero ver cómo cambia la velocidad en dirección Y. Y aquí coloco la velocidad, el perfil de velocidad, el perfil de viscosidad, y estos son los perfiles, el tensor de esfuerzos en dirección XX y el esfuerzo cortante. Aquí, como pueden ver en estos perfiles, yo coloco 2 curvas. Una corresponde a mis simulaciones que yo realicé utilizando el software HighGFlow, y otras utilizando un software llamado Reutour, que utiliza OpenFOAM. Es decir, estoy comparando los resultados de mi simulación obtenidas en HighGFlow, que utiliza el método de diferencias finitas, con los resultados de Reutour de OpenFOAM, que utiliza la técnica de discretización llamada método de volumen finito. Y demuestro que 2 software totalmente diferentes que se utilizan para la simulación de fluidos predicen los mismos resultados. Aquí podemos ver que la velocidad es 0 en las paredes del canal, que son las condiciones de frontera que yo especifiqué, condiciones de no deslizamiento, y observamos que la velocidad es mayor siempre en el canal, en el centro del canal, y observamos un comportamiento parabólico. En cambio, la viscosidad se observa un comportamiento similar al de la velocidad, y si fuera un fluido newtoniano, la velocidad sería constante a lo largo del canal. Pero como estoy simulando un fluido adelgazante, eso significa que voy a observar una disminución de
la viscosidad con la rapidez de deformación. Los gradientes de velocidad o la rapidez de deformación es más grande siempre en las paredes. Es por eso que vamos a observar una disminución de la viscosidad cerca de las paredes. Este tipo de perfiles no quiero describir, no quiero pasar mucho tiempo describiendo esto, pero básicamente estos perfiles nos dicen qué tan elástico es nuestro fluido. Este fluido no solo es adelgazante, sino que también exhibe propiedades elásticas. Si estuviéramos simulando un fluido como agua, es decir, un fluido newtoniano, este perfil sería siempre 0. Pero como estamos simulando un fluido más complejo, vamos a observar que este esfuerzo exhibe un valor diferente a 0. Y otra geometría interesante se le conoce como el flujo de contracción planar 4.1. Esta geometría aquí se ilustra donde tenemos un canal más grande. Un fluido está fluyendo a través de este canal grande y lo vamos a hacer que fluya ahora dentro de un canal más pequeño. Se le conoce 4.1 porque la longitud de este canal es 4 veces el tamaño de la longitud del canal pequeño. Esta geometría es interesante, se utiliza como un problema de referencia adecuado para la evaluación de modelos o métodos numéricos nuevos. También es una geometría que se observa en la industria, por ejemplo en el procesamiento de polímeros. Y sí, como decía, las dimensiones del canal son estas. Aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas X, Y. El canal más grande mide 20 metros, el canal pequeño mide 25 metros. El centro, el origen de nuestra geometría es aquí en el centro del canal pequeño, cerca del canal más grande. Y bueno, ¿cómo simulamos esta geometría en un software de dinámica de fluidos computacional? En todas las paredes de los dos canales vamos a asumir condiciones de frontera de no deslizamiento para la velocidad, es decir, la velocidad del fluido va a ser 0 aquí, va a ser 0 aquí, y también en las paredes del canal pequeño. En la salida también vamos a especificar condiciones de frontera de flujo totalmente desarrollado, es decir, que los gradientes de velocidad van a ser ceros aquí, y en la entrada vamos a especificar un perfil parabólico de esta forma, donde U0 es la velocidad máxima observada en el centro del canal pequeño. Aquí ilustramos la malla computacional que se utiliza en los software para CFD. Como describí anteriormente, podemos utilizar mallas jerárquicas para no tener que simular esta geometría utilizando únicamente celdas pequeñas. Y aquí podemos ver que tenemos 3 tipos de refinamiento. Aquí tenemos celdas más grandes, aquí celdas medianas y aquí celdas más pequeñas. Y utilizamos celdas pequeñas en esta región de la contracción porque aquí los fenómenos más importantes, más interesantes, ocurren en la contracción. Porque aquí el fluido va a aumentar su velocidad. Por conservación de masa, aquí tenemos un área más grande. Por lo tanto, la velocidad va a ser pequeña, pero al entrar al canal pequeño, el área del canal está disminuyendo y el fluido va a compensar eso aumentando su velocidad. Esto para conservar la masa, para satisfacer la condición de conservación de masa. Esa es una malla que yo utilicé en el software HighGFlow, que son 3 diferentes niveles de refinamiento. Y otra cosa más interesante que ocurre en este tipo de geometrías es que se observan formación de vórtices cerca de las esquinas, muy cerca del canal pequeño. Y estos vórtices van a tener un tamaño XR. Y también es importante mencionar que esta geometría es simétrica, entonces el tamaño de vórtice que observemos en la esquina superior va a ser igual al tamaño de vórtice que se observa en la esquina inferior.
Aquí muestro algunos de mis simulaciones que obtuve al simular un fluido adelgazante con comportamiento viscoelástico. Estos resultados fueron obtenidos en HighGFlow, pero también realicé simulaciones en OpenFOAM. Y aquí muestro la formación de vórtices. Tenemos las líneas de corriente que nos indican la, la, cómo el fluido está entrando a través del canal superior. Y también observamos la magnitud de velocidad, valores, escala de color rojo, la velocidad, la magnitud de la velocidad va a ser mayor en el centro del canal, mientras que valores más pequeños van a observarse cerca de las paredes. Y una vez más estamos satisfaciendo nuestras condiciones de frontera de no deslizamiento para la velocidad cerca de las paredes. Como mencioné antes, parte de mi trabajo era comparar mis simulaciones que obtenía en HighGFlow, que utiliza el método de diferencias finitas, con los resultados que yo obtenía en OpenFOAM, en RowTool, que utiliza el método de volumen finito. Y aquí comparo las líneas de corriente y los vórtices y podemos ver que ambas metodologías predicen el mismo tamaño de vórtice. También ambos software predicen la formación de vórtices en las esquinas. Si estás interesado en mis resultados que publiqué en mis artículos científicos en 2023 y 2024, puedes revisar mis publicaciones. Y por último, quiero hablar sobre mi trabajo más reciente, que me dediqué a simular flujos de suspensiones de partículas esféricas. No quiero entrar mucho en la parte matemática porque son ecuaciones mucho más complejas de las que ya mostré, pero en estas simulaciones que hice, yo trabajé con mi colega Jurriaan Gillissen, que es un investigador de Países Bajos que hizo una investigación postdoctoral en el Reino Unido, que trabajó con mi supervisora de doctorado también de Reino Unido, y Gillissen en 2018. Ellos derivaron un modelo matemático para suspensiones concentradas de partículas esféricas lisas. En su modelo, ellos obtuvieron un tensor de esfuerzos que depende del vector de orientación unitario n. Por ejemplo, aquí tenemos dos partículas esféricas y estas partículas van a estar orientadas, van a estar interactuando. Entonces, el vector unitario que las separa va a estar dado por n. Su modelo únicamente considera interacciones hidrodinámicas, es decir, el modelo no va a considerar interacciones moleculares, por ejemplo, fuerzas de Van der Waals u otro tipo de fuerza. Solo va a considerar interacciones entre las partículas y entre el fluido que está cerca de las partículas, porque estas partículas se van a encontrar en un solvente, por ejemplo, agua, y entonces va a haber una distancia finita entre las partículas y en esta distancia finita va a haber fluido. Y entonces la interacción entre las partículas y el fluido que se encuentra dentro de este espacio se le conoce como fuerzas de lubricación. Las partículas nunca se van a tocar entre sí y estas fuerzas de lubricación son las que se van a utilizar para derivar el tensor de esfuerzos, el modelo matemático que permite describir el comportamiento de las suspensiones de partículas esféricas en movimiento cuando están fluyendo. Y este modelo, estas partículas esféricas se utilizan por ejemplo, tienen aplicaciones prácticas en medicamentos, en alimentos, y para entender el comportamiento de las suspensiones de partículas esféricas, utilizamos un tipo de experimento que se llama flujo cortante simple, que es una de las geometrías más simples. Aquí voy a describir brevemente en qué consiste este experimento, donde colocamos una muestra de fluido, en este caso suspensiones de partículas esféricas, y colocamos este fluido entre dos platos paralelos, donde el plato superior se va a mover con una velocidad u0
y el plato interior está fijo. Es decir, vamos a aplicar una deformación de corte, que es como la ilustración que mostré aquí. Eh, Vamos a aplicar una fuerza tangencial en la parte superior del plato y vamos a deformar nuestra suspensión y vamos a aplicar una deformación de corte. Que estamos aquí. El gradiente de velocidad o la rapidez de deformación se puede calcular simplemente como la derivada de la velocidad con respecto a y, y esto simplemente es la velocidad en el plato superior entre la distancia entre los platos. Y este cociente siempre va a ser constante si la velocidad es la misma. Y bueno, algo importante de este experimento es que esta geometría se puede utilizar para estimar la viscosidad de un fluido. La viscosidad se puede calcular como la fuerza tangencial que se aplica aquí para hacer que el plato superior se mueva con esta velocidad entre la rapidez de deformación. En la industria o en los laboratorios industriales se utilizan equipos especiales llamados reómetros que consisten en máquinas que adoptan este flujo cortante simple y permiten calcular la viscosidad de un fluido, donde experimentalmente los reómetros, estas máquinas especiales, te miden la fuerza y calculan el gradiente, que es simplemente la velocidad que se aplica para mover el plato superior, y tú conoces la distancia entre los platos. Entonces la viscosidad es muy fácil de calcular y puedes calcular la viscosidad en un rango eh, variable de rapidez de formación, porque tú puedes variar la velocidad. Entonces si cambias la velocidad, si la aumentas o la disminuyes, entonces vas a tener una nueva rapidez de formación y un nuevo valor de esfuerzo, por lo que resulta en un nuevo valor de viscosidad. Y entonces, si tienes diferentes valores de rapidez de formación cortante, tú puedes obtener diferentes valores de viscosidad. Y para el caso de suspensión de partículas esféricas, tú observas este tipo de comportamiento, que si recuerdas lo que mencioné antes, este es un comportamiento adelgazante, un comportamiento shear thickening, donde las suspensiones de partículas esféricas eh, tienen un aumento en la viscosidad si tú aumentas la rapidez de deformación. Este tipo de comportamiento se le conoce como comportamiento adelgazante discontinuo, y es porque las partículas, al tú aumentar la rapidez de deformación, va a haber un incremento de viscosidad muy rápido, muy agresivo, en, en un intervalo de rapidez de formación muy pequeño. Y sí, estas simulaciones yo las obtuve en el software HighGFlow, que es la curva negra, y las comparé con los resultados de mis colegas que ellos publicaron en este artículo, que es la curva roja, y mis simulaciones son similares a los resultados que ellos obtuvieron. Cada punto, cada círculo representa un valor diferente de rapidez de formación, es decir, un valor diferente de velocidad. Y ahora yo quiero mostrar un video donde se observa este comportamiento discontinuo de shear thickening. Bueno, aquí este es un experimento casero que yo hice hace unos días, en donde preparé un fluido adelgazante, un fluido con shear thickening behavior. Y este fluido se prepara fácilmente con maicena, que es la harina de almidón de maíz, con agua. La harina de maíz de almidón consiste de pequeñas partículas, y al colocarla en agua se observa, obtengo este fluido, esta pasta. Pero quiero mostrarles lo que se observa en este tipo de experimentos, donde tengo el fluido, voy a aplicar una rapidez de formación. Pueden ver que yo estoy aplicando poca fuerza, es decir, la rapidez de formación que yo estoy aplicando
es pequeña y pueden ver cómo la viscosidad del fluido es pequeña, pero si yo aumento la fuerza, si aumento la rapidez de formación, pueden ver cómo está siendo cada vez más difícil poder mover el fluido, poder desplazar el fluido. Es decir, la viscosidad del fluido está aumentando porque yo estoy aumentando la rapidez de deformación. Ahí se puede ver cómo incluso el contenedor se está moviendo. Y esto es porque me está costando mucho trabajo desplazar el fluido. También aquí estoy aplicando pocos valores de rapidez de deformación o poca fuerza y la viscosidad del fluido es pequeña, pero si ahora yo aplico una fuerza mayor en un momento, aquí la viscosidad del fluido es pequeña, pero ahora si aumento más fuerza, pueden ver que el fluido se resiste, la viscosidad es muy grande y se comporta casi como un sólido. Y esto es un comportamiento muy común en este tipo de suspensiones de partículas esféricas, que se le conoce como comportamiento eh, adelgazante, no, comportamiento dilatante. Para concluir, aquí incluyo algunas de las referencias que utilicé a lo largo de la presentación, donde ustedes pueden acceder al artículo en donde se escribe el método de diferencias finitas que utiliza HighGFlow. También pueden acceder al software RewTool que utiliza OpenFOAM y también los artículos en los que yo he realizado simulaciones computacionales de los fluidos que demostré anteriormente. Estos son los modelos para partículas esféricas, suspensiones de partículas esféricas. Agradezco mucho tu atención y espero hayas disfrutado esta presentación.